Continuamos con la capacitación de la norma 01 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social relativa a las condiciones de seguridad en los edificios, locales, instalaciones y áreas de nuestro centro de trabajo. En este bloque número 3, en nuestra parte 2, seguiremos hablando de los requisitos generales de seguridad y de sus estructuras. Soy el licenciado Jesús Campos y te acompañaré en todo el trayecto de nuestro bloque número 3, parte 2. Vamos a comenzar hablando sobre las escaleras fijas y móviles que se encuentran en nuestro centro de trabajo. En dichas escaleras vamos a encontrar con diferentes características. Como ya habíamos mencionado, habrán unas escaleras fijas que estarán de manera permanente en nuestra instalación y también ya cumplieron con algunos puntos que mencionamos en los bloques anteriores. Altura de sus barandales, cuándo lleva barandales, los balaustros, a qué distancia deben de estar, cada cuánto tiempo en cada escalón, son cada 4 escalones, la altura de los escalones, así como su huella o la parte donde asentamos nuestro pie al ir subiendo. Ciertas características vamos a completarlas en esta capacitación, pero también vamos a hablar ahora sí de las escaleras móviles, aquellas que tienen diferentes funciones de acuerdo a las condiciones en las que vamos a realizar ciertas actividades no permanentes, pero que se tendrán que hacer. Una instalación cuenta de instalaciones eléctricas, luminarias, sonido, entre otras cosas, y no requiere una escalera permanente. Para estas situaciones es que se utilizan las escaleras móviles, en algunas con plataformas, con ruedas, en otras sin plataformas y sin ruedas, en algunas con la posibilidad de introducirse en un área pequeña y posteriormente alargarse, como las escaleras telescópicas, entre otras. El diseño seguro de estas escaleras es lo que nosotros debemos de contemplar de acuerdo a las características de nuestra instalación. El uso exclusivo del personal capacitado. Aquí es donde nosotros, como empresa, debemos de mandar a la formación de nuestros trabajadores o colaboradores, pero también la capacitación diaria que se puede dar entre compañero y compañero, cómo utilizar adecuadamente una escalera. Recordemos que algunas personas tienen más conocimientos por el tiempo que desempeñan cierta actividad o por el tiempo que la están desempeñando dentro de la empresa. Esta información que se da al día a día también es una capacitación y hay que tomarla en cuenta. Además, también hay que realizar inspecciones. Estas inspecciones periódicas se deben de realizar para poder localizar cualquier desperfecto, cualquier posibilidad de falla futura o inclusive alguna falla que se haya presentado pero que no se detectó en el momento en que se presentó. Estas inspecciones deben de ser periódicas y nuestra norma las establece en un periodo de cada 3 meses. De igual manera debemos de contemplar la protección en nuestras áreas de acceso. Esta protección que debe de restringir, primero que nada, al personal que no tiene absolutamente nada que hacer con la actividad que se va a realizar utilizando una escalera. Tener señales de identificación como lo establece nuestra norma 026 en cuanto a colores y señales de seguridad, es aquí cuando nosotros la podemos aplicar en nuestra norma 01. Si bien ya tocamos el punto de las escaleras, vamos a tocar un punto muy cercano y vamos a hablar de nuestros puentes y plataformas elevadas. Al igual que las escaleras, nuestros puentes deben de contar con barandales de al menos 90 centímetros de altura para que las personas al caminar en estos puentes o plataformas elevadas puedan irse agarrando y hacer un tránsito de manera segura. Es muy importante también la altura de estos puentes y de estas plataformas. Para ello, nuestra norma nos establece que si van a estar en nuestros centros de trabajo, en nuestros edificios, áreas o instalaciones, estos puentes deben de tener una altura mínima de 200 centímetros, 2 metros de altura, para que el tránsito sea seguro y no golpee a ningún trabajador, al menos que sobrepase los 2 metros, pero que al menos en nuestro país es muy poco probable. Pero si así sucediera en tu centro de trabajo, que hay trabajadores con alturas máximas, habría que contemplar que la altura de nuestro puente estuviese por arriba. No olvidemos que nuestra norma nos establece parámetros mínimos a cumplir
pero si tienes condiciones de riesgo, pues tú puedes mejorar estos parámetros y en lugar de los 200 centímetros, poner tus plataformas o tus puentes por arriba. Al menos que sea imposible que lo hagas, hay que capacitar a los trabajadores y tener muy identificadas las áreas para que no ocurran golpes al momento de transitar. A continuación les voy a platicar siempre sobre los puentes y plataformas elevadas, pero en cuanto a sus materiales, estos deben de ser resistentes a la corrosión. Tenemos el ejemplo como de algunos materiales como el aluminio, pero en otros donde se utiliza el acero, que todos sabemos que se corroe y que puede ser muy rápido, debemos de contemplar que deben de ser grosores suficientes para aguantar esta corrosión. Además, contemplar pinturas anticorrosivas y si van a estar a la intemperie, contemplar las mejores pinturas que garanticen la no corrosión de nuestros metales. La revisión de la estabilidad, de que no exista un desbalance al momento de transitar sobre nuestras plataformas, es muy importante. Que sean niveladas, pero principalmente que estén bien sujetas o bien firmes. De esta manera podremos utilizar nuestros puentes o nuestras plataformas de elevación de manera segura. Ahora vamos a hablar de las condiciones para trabajadores con alguna discapacidad. Es muy importante que esto se tome en cuenta en las empresas. Afortunadamente nuestras leyes mexicanas han incluido en algunas empresas por sus características la obligatoriedad de contratar a personal discapacitado, así como también se le da incentivos a muchas empresas que contratan a personas con algún tipo de discapacidad. Vamos a contemplar en este momento discapacidades que requieran algún tipo de adaptación de accesos, para lo cual debemos de contemplar plataformas, puertas, entre otras. Uno de ellos, por ejemplo, serían nuestros baños, que tendrían que ser accesibles, instalaciones con barras de apoyo y espacios para que la persona discapacitada, ya sea con burrito, ya sea en una silla de ruedas, se pueda sujetar para hacer estos movimientos a la taza de baño. Recordemos, si tenemos puerta, el ancho suficiente para que entren sillas de ruedas de las más grandes. Si tenemos escaleras, debemos de hacer nuestras rampas para discapacitados, contemplando que los pisos deben de ser antiderrapantes y con esta situación todavía contemplarlo con más énfasis. Podrían ocurrir accidentes, pero hay que procurar que se contemple los menos posibles y las medidas de seguridad y medidas preventivas para que esto no suceda. Vamos a hablar ahora también de que en nuestro centro de trabajo podemos tener varios niveles, primer piso, segundo piso, tercer piso y más. Estos trabajadores no deben de estar limitados para llegar a estos accesos y una rampa de un piso a un segundo piso, de un segundo piso a un tercer piso, podría ser muy complicado. Si bien existen hospitales y otras áreas donde existen estas rampas, sí es muy complicado y el riesgo de accidentes para las personas discapacitadas es mucho mayor. Hay que contemplar en los elevadores que nuestros sistemas para subir y bajar en la parte de pisos deben de tener sonido y deben de ser táctiles. Poder identificarlos. No toda la discapacidad es de movimiento por la parte motriz. Quiere decir que no pueda la persona caminar. Las capacidades visuales o audiovisuales, la persona puede caminar por sí solo, pero no podrá escuchar o no podrá ver. Por eso se requiere que implementen las medidas audiovisuales y táctiles. En este caso, un elevador que el número se pueda sentir al tacto y que pueda emitir el sonido por si el problema no es de audio, solamente es visual. Para ello es muy importante capacitar a todo el personal que se encuentra en la empresa. ¿Por qué? Porque no es fácil para las personas con discapacidad y mucho menos si las personas que no tienen discapacidad no saben cómo tratar y convivir con ellas. Tratar a una persona con su discapacidad no es discriminación, al contrario, es empatía. Saber que careces de una capacidad diferente o que tienes una capacidad diferente a la mía y brindarte la mano para hacerte sentir de la mejor manera, más cómoda, mientras estás en el ambiente laboral y también, ¿por qué no?, fuera de este.
Capacitar a todo el personal para el trato y para contemplar las necesidades diferentes de cada miembro del trabajo es muy importante. Vamos a hablar en este momento de la resistencia de los elementos estructurales. En nuestra resistencia de los elementos estructurales hay que contemplar los soportes de carga fijas y móviles, considerar el peso de los equipos y de las personas. Siempre hay que considerarlo en su máximo momento de carga, no en el promedio de carga, porque el promedio siempre va a ser mucho menos del día que tengamos una sobrecarga y esté al tope de carga. Hay que contemplar siempre el máximo y aún así de este máximo nuestra capacidad debe estar sobrepasada para que no existan ningún tipo de riesgos. Y si ya notamos que estamos utilizando cargas en abundancia, además que en algún momento nos estamos manteniendo en el tope y que nos podríamos en algún momento ir por sobre del tope, hay que hacer una evaluación de riesgos para poder realizar las modificaciones adecuadas que nos eliminen ese riesgo. También contemplar el uso de los materiales de la más alta capacidad y calidad en cuanto a resistencia. Sí es importante contemplar la estética, pero si estamos hablando de carga, primero hay que contemplar la fuerza y la capacidad de carga y posterior la estética. No nos pongamos en riesgo porque se ve algo bonito. Y si estás en un área donde hay eventos naturales como terremotos, huracanes, sismos, maremotos o la que se presente en tu zona geográfica, hay que contemplar también el aprendizaje de la inspección post-evento o post-sismo o por terremoto, por huracán o post-incendio. El personal debe de estar capacitado para poder realizar esta verificación o inspección para reactivar la actividad a su trabajo normal. Si no está capacitado tu personal, no inventes, contrata personal capacitado para que realice esta actividad. Nuestros edificios también deben de contemplar desde su fabricación, antes de su operación o de las operaciones que se vayan a realizar en estos edificios, áreas o locales o instalaciones, la delimitación de las áreas de trabajo. La ingeniería de seguridad es muy importante. La ingeniería de seguridad puede ser tanto estructural como sistemática y de señalizaciones. En este caso, les voy a platicar sobre lo que es la colocación de nuestras franjas amarillas de 5 centímetros de ancho. Estas franjas que nos pueden delimitar un área segura a un área de riesgo. Recuerden, el color amarillo significa riesgo y podemos estar delimitadas con 2 franjas de 5 centímetros, una en cada costado, y eso quiere decir que nos está dando un andador seguro, pero fuera de estas áreas ya estamos en riesgos. Los barandales también son importantes en nuestras zonas de riesgo para evitar caídas en áreas de trabajo peligrosos si estamos en altura, así como también para evitar salirse del área segura a un área de riesgo. Y si estos barandales están muy resistentes porque se transitan vehículos a los costados, también podrán resistir el impacto en cualquier falla de la conducción de estos vehículos, ya sea por falla del conductor o por falla del vehículo. Hay que contemplar esos barandales de protección, restricción y de seguridad. La separación de las áreas de almacenamiento nos va a evitar interferencias con áreas de trabajo. Mantener nuestras áreas separadas, bien identificadas, solo personal autorizado y con su nombre de qué área es, nos va a evitar la intromisión por descuido, por omisión o por negligencia de otros trabajadores, inclusive de visitas. Y con ello nosotros podemos garantizar que nadie que no conoce los riesgos internos de cada área esté expuesto sin saber a esos riesgos. El uso de la señalización y de las advertencias nos va a ayudar mucho para disminuir riesgos. Identificar un lugar de riesgos puede hacer que yo ya no me involucre en esa área, pero también si requiero estar involucrado en esa área, que yo tenga más precauciones, así como usar el equipo de protección personal específico y necesario para el mismo. Ahora les voy a hablar de los procedimientos de mantenimiento. Hay que contemplar el procedimiento de mantenimiento que deben de ser de forma periódica.
La norma nos va a establecer el mantenimiento preventivo y uno de los mejores resultados trimestralmente. En algunas maquinarias los podrá poner como la inspección anual o una verificación anual, pero el mantenimiento por lo menos trimestralmente. También hay que respetar lo que dice el instructivo del fabricante. Si establece que sea por horas de actividad y estas horas se puedan cumplir en una semana, en 3 días, en 5 días, en ese momento es cuando hay que darle el mantenimiento a nuestra maquinaria o equipo. También el proveedor puede establecer tiempo, cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses. Si es cada 2 meses, cada 2 meses, si es cada 6 meses, lo vamos a hacer cada 3 porque nuestra norma nos pide cada 3. Y recuerden, nada debe de estar por debajo de la seguridad que establece el mínimo que establece la norma. Como ya hemos mencionado, el registro de nuestras inspecciones debe de ser guardado en bitácora con fecha, día, quién la realizó, cuál fue los resultados de la inspección y cuál fue la atención que se dio una vez que se detectó algún tipo de falla. Si durante nuestra inspección hemos detectado algún tipo de falla, debemos también de dar la reparación inmediata a esos daños o a este tipo de fallas y guardar esta información en la bitácora como ya mencionamos anteriormente. De igual manera, cuando estamos hablando procedimientos de mantenimiento, se le da mantenimiento a las instalaciones y a todo lo que está dentro de nuestra instalación, sean escaleras, sean maquinarias en el caso de los elevadores, también tenemos escaleras eléctricas que también tienen su propia maquinaria. Debemos de cuidar que en esta evaluación que hagamos, verificar que están bien estabilizadas y que no hay movimientos, porque también el movimiento puede producir una descompostura, una afectación a la maquinaria y también muchos riesgos. Estamos llegando ya a la recta final de este bloque 3, parte 2. Les voy a hablar de la protección contra caídas de estructuras abiertas. Ya hemos mencionado algunas de esas estructuras como las de elevación o los puentes, pero deben de tener barandales. Sin embargo, la realidad es que mucha de nuestra instalación en alturas no tiene estos barandales y son piezas claves también de la estructura. Y no tienen los barandales porque no están diseñadas para el tránsito permanente de personas o trabajadores o colaboradores de la empresa. Sin embargo, en algún momento habrá que hacer algún tipo de actividad, principalmente de mantenimiento o modificación, y para lo cual necesitamos ciertas consideraciones. Una, si esta actividad va a ser frecuente, pues los barandales y las mallas protectoras deben de estar contempladas, prevenir la caída de las personas. Si no estuviesen presentes, hay que contemplar la protección contra caídas que nos establece nuestra norma 09 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social relativo a los trabajos de riesgo que se realicen en alturas. En este caso nos va a pedir el uso de líneas de vida, que es requerido por el trabajador a partir de 1.80 metros de altura cuando realice cualquier actividad. Si tu empresa quiere bajar esta altura y que utilice el sistema a partir de 1 metro o menos, está también en todo su derecho de hacerlo. Lo que no podrá es que se utilice a partir de 1.81 centímetros, ya que la norma establece el mínimo que es de 1.80. La capacitación en el uso de arnés pues nos va a mejorar la respuesta en las situaciones de riesgo. Muchas personas se colocan arneses y se lo colocan de una manera incorrecta y a veces ni siquiera se lo asegura. Esto implica un riesgo, por eso es importante que se capaciten. La inspección de los sistemas de protección, así como la verificación de sus anclajes, es muy importante. No solamente es ver el equipo que se vea bonito, hay que inspeccionarlo parte por parte, pieza por pieza. Y recordemos que esto es para cuando lo utilicemos realizando alguna actividad en nuestros edificios o áreas que nos pongan en un riesgo de caída y donde, por no ser frecuente, no existen estos barandales que ya hemos mencionado bastante de protección contra caídas. ¿Qué les parece si continuamos hablando de nuestra evaluación de riesgos en estructuras? El análisis previo al inicio de las actividades nos va a ayudar para identificar estos riesgos potenciales y lo hemos mencionado desde el inicio de esta norma y de todas las normas. Lo primero que hay que hacer es analizar cuáles son nuestros riesgos y a partir de entonces podremos empezar
a tomar las medidas y las acciones correctivas y preventivas. Contemplar también el monitoreo constante de condiciones, así como la detección de desgastes o cambios estructurales en una evaluación de riesgos en nuestras estructuras. El uso también de los equipos de medición y evaluación de deformaciones y movimientos. Cuando hablamos de estructura, tenemos diferentes equipos que nos pueden llegar a medir el grosor del material, en el caso metálico, con medio de ultrasonidos también, poder identificar si hay alguna falla interna o algún tipo de ruptura o fisura que nos ponga en riesgo al momento de utilizar estas estructuras. Son equipos de apoyo. Además, debemos de llevar un registro de nuestros hallazgos, que es la base para el plan de mantenimiento. Si tenemos una inspección y colocamos la información de lo detectado en nuestra inspección, podemos establecer nuestro programa de mantenimiento. Si localizamos algo, de nuestro mantenimiento correctivo. Y en resumen, de nuestros requisitos generales de seguridad, debemos de ver que las condiciones de seguridad en techos, paredes y pisos y estructuras son muy importantes y es definida por el trabajador, también por el patrón, pero el trabajador es quien realiza también funciones como patrón. La importancia de la accesibilidad y adecuaciones para trabajadores con una discapacidad nos va a llevar como empresa a otro nivel. Socialmente responsable, es muy bonito decir esta frase y muchas empresas lo llevan colocado inclusive en su ropa, pero socialmente responsable requiere más que un logo, requiere acciones en tu centro de trabajo y esta es una acción muy importante, contemplar las discapacidades de las personas, de los colaboradores que están en tu empresa. Las medidas de protección para evitar caídas y accidentes, contempladas con señalización, con identificación y con condiciones de qué equipos de protección se deben de utilizar en qué áreas. En cada área de nuestra edificación, nuestra instalación o nuestras áreas de trabajo. La relevancia del mantenimiento y de la inspección continua definitivamente nos va a cambiar. La inspección para poder dar mantenimiento a algo ya está establecido cada cierto tiempo o cada ciertas horas, pero no todos los mantenimientos son preventivos, que son quizás los más importantes. Pero también habrán otros que en la inspección se hayan detectado condiciones de riesgo o de fallas que van a requerir un mantenimiento correctivo. En conclusión, como buenas prácticas, la implementación de los requisitos generales de seguridad nos va a garantizar un entorno de trabajo seguro y eficiente. La prevención de riesgos y el mantenimiento adecuado son la clave para un ambiente laboral seguro y el compromiso de todos los trabajadores para seguir las medidas de seguridad nos van a garantizar la no accidentabilidad. Recuerden, la seguridad es responsabilidad de todos y tuya también. Soy el licenciado Jesús Campos y me ha dado un gusto acompañarte en este bloque 3 en su parte 2. Continúa con tu examen. Enhorabuena y recuerda, lo puedes repetir las veces que sean necesarias para que alcances la calificación que mereces obtener.